Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a ver síndrome urémico hemolítico. El grupo está integrado por Franco Lara, Griselda Sola y Verónica Caselli. Lo primero que vamos a ver es a qué llamamos síndrome urémico hemolítico. Este es un desorden multisistémico caracterizado por presentar insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica microangiohepática y trombocitopenia grave con microangiopatía selectiva localizada con localización renal y manifestaciones de lesión isquémica en otros órganos como el sistema nervioso central, miocardio, páncreas e intestino. Es una enfermedad endémica con aumento estacional de casos en primavera y verano. Afecta principalmente a niños entre 6 meses y 5 años de edad. En Argentina ocupamos el puesto número 1 a nivel mundial de apariciones de síndrome urémico hemolítico. Entre las múltiples causas podemos mencionar una diferencia entre síndrome urémico típico, producido por la infección de la Escherichia coli, entre hemorragia, que es la principal causa etiológica del síndrome urémico, y las atípicas, producidas por infecciones de salmonella, estreptococos, virus gram negativo o las idiopáticas con desórdenes autoinmunes, lupus, embarazo, posparto, tumores malignos, fármacos, hipertensión maligna como una causa secundaria y más rara de ver. Como ya vimos, es muy frecuente ver estos casos en niños menores de 5 años. A nivel mundial, el primer caso se estudió en Suiza en 1955. En Argentina, los primeros casos los estudió el doctor Gian Antonio en 1964. El síndrome urémico es la principal causa de insuficiencia renal aguda y la segunda causa de insuficiencia renal crónica y de trasplantes renales de niños en Argentina. El bovino es considerado el principal reservorio de la verotoxina, generalmente le excretan sus heces y esto constituye una fuente de infección para el hombre durante la faena en el frigorífico y también en el infodemia. Es posible la contaminación de la carne y la leche respectivamente. La dosis expectativa es sumamente baja, solo 100 bacterias pueden producir la enfermedad. El contagio al hombre frecuentemente se debe al consumo de alimentos carneos y lácteos contaminados, deficientemente cocidos o sin pasteurizar, o el contacto directo con los animales o con sus heces, consumo de agua, frutas o verduras contaminadas. En la infancia típicamente es precedido por cuadro de dolor abdominal y diarrea acuosa y o sanguinolenta. Puede asociarse vómitos y fiebre. Posteriormente el paciente se vuelve más irritable, presenta palidez, petequias y púrpura. Los análisis de laboratorio en estos pacientes suelen mostrar anemia severa y trombocitopenia, glóbulos rojos fragmentados, aumento de reticulocitos, leucocitos con predominio de neutrófilos. También vamos a encontrar elevación sérica de urea y creatinina. Dentro de las manifestaciones renales, en estos pacientes vamos a encontrar hematuria, proteinuria, fallo renal con oliguria o anuria. Consideramos que el 50% de estos pacientes van a necesitar diálisis en la fase aguda. Dentro de las manifestaciones digestivas podemos encontrar colitis hemorrágica, hepatomegalia o esofagitis. Dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central podemos encontrar irritabilidad, convulsiones o alteraciones del grado de conciencia. Consideremos que estas manifestaciones nos van a dar un peor pronóstico. Como otras manifestaciones podemos mencionar isquemia miocárdica o afección pulmonar. El diagnóstico se basa en sospechas clínicas y manifestaciones analíticas. Ante un cuadro de diarrea sanguinolenta, anemia hemolítica, trombocitopenia y afectación renal, siempre vamos a suponer que estamos frente a un síndrome urémico hemolítico. La biopsia renal y el coprocultivo están desestimados, ya que la biopsia renal no es necesaria y el coprocultivo generalmente suele dar negativo en las primeras etapas. Ya que no existe tratamiento específico para este síndrome, debemos planear un tratamiento de soporte y otro para mantenimiento de líquidos y electrolitos, con manejo de déficit y exceso, por lo cual es indicado la internación en terapia intensiva. Dentro del tratamiento soporte vamos a apuntar a evitar la hipervolemia por oliguria. El tratamiento va a consistir en el manejo de sobrecarga hídrica con un balance de ingresos y egresos estrictos, corrección del trastorno hidroeléctrico y estado ácido-base. Las transfusiones en el caso de anemia o trombocitopenia grave la encontramos en el 75% de los casos.
El 50-75% de los pacientes van a necesitar ser sometidos a diálisis peritoneal o hemodiálisis a causa de la oliguria acompañada con elevación sérica de urea y creatinina. El manejo de la hipertensión va a apuntar a corregir la sobrecarga hídrica y en algunos casos la utilización de agentes hipertensivos. La plasmaféresis la vamos a utilizar en el caso de la encefalitis grave. En el caso del seguimiento de los pacientes externados, vamos a apuntar a la dieta normoproteica hiposódica. En el caso de los niños con falla renal crónica, la diálisis peritoneal va a ser la primera elección y en este caso apuntaremos a la educación de los padres para que puedan mantener esta práctica en su casa. Los controles periódicos para la detección temprana de la falla renal crónica serán prioridad. Nos interesa cerrar la clase con la idea de que el síndrome urémico hemolítico no tiene cura, sino un tratamiento soporte. Por eso tenemos que hacer énfasis en la idea de que la prevención es la única cura. La contaminación puede reducirse drásticamente si se extreman las medidas higiénicas como la prevención. Es importante realizar un estricto control de cumplimientos de las normas de faena e higiene, de la pasteurización de la leche, ya sea para consumo o para materia prima de productos derivados. A nivel del consumidor, deben asegurarse que los productos lácteos, jugos y frutas cumplan con las normas anteriormente mencionadas y evitar la ingesta de productos cárnicos excesivamente rojos o jugosos. Utilizar diferentes utensilios para los alimentos crudos y cocinados. Evitar el contacto de la carne cruda con otros alimentos. A esto se le denomina la contaminación cruzada. Conservar la cadena de frío. Utilizar agua potable para el consumo y la preparación de alimentos. Lavar cuidadosamente las frutas y verduras, principalmente aquellas que vayan a ingerirse crudas. Lavarse las manos luego de ir al baño y antes de preparar los alimentos. También bañarse en aguas recreacionales habilitadas. Y para lo último, hemos dejado estos puntos que son los más difíciles de cumplir para las mamás. Los menores de 5 años no deben consumir carne molida, ni en hamburguesas, ni en empanadas, ni en albóndigas, ni de ninguna otra forma, y mucho menos consumir productos embutidos como las salchichas. También se deben evitar las comidas callejeras y locales de comidas rápidas, ya que desconocemos su procedencia ante la ingesta de estos alimentos. Los menores de 5 años deben tener estos alimentos lo más lejos posible de su alcance. Y también se debe hacer énfasis en el cuidado de la cadena de frío de los alimentos y productos alimenticios que requieran de esta misma, ya que ésta evita la formación y propagación de bacterias que van a dañar nuestro organismo. Muchas gracias por acompañarnos en esta clase y ahora les dejo algunos casos para que valoremos la prevención, nuestro trabajo diario.